Hola, vamos a continuar con perspectiva o perspectivas y esto va a ser la continuación, ¿no? Vamos a ver, digamos, las diferencias entre lo que sería, entre lo que serían, lógicamente simplificado y de una forma sencilla, de lo que sería, digamos, la experiencia humana en este proceso de simulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver con el ejemplo de este informático, ¿no? De este informático que como objetivo principal tiene el deseo de mejorarse a sí mismo en alguno o mejorar cualidades, ¿no? Alguna habilidad a través de un proceso que él mismo crea. Entonces, bueno, suponiendo este informático crea un proceso de fragmentación, es decir, se fragmenta y crea algo que se llama el alma, ¿no? Que lleva una energía y esta energía está habitado por la conciencia. La conciencia sería la información general de esta energía. Genera unos vehículos, digamos que pueden ser como herramientas que sirven para interactuar con esa simulación. Y eso nosotros lo denominamos cuerpos sutiles. Los más famosos son el causal, el mental, el emocional. Hay otros, pero simplemente no lo pongo, digamos, porque hay gente que tiene otros conocimientos, este, y esto está muy enfocado a la gente que no tiene una base, ¿no? Luego, genera un proceso, y este proceso es la simulación misma, que tiene unos objetivos y unas metas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues ya hemos dicho que el objetivo es hacer una mejora a través de una experiencia subjetiva para conseguir unas metas. Para eso, digamos que genera un código, con un código, hace una programación y genera un programa en el cual hay un entorno que realiza combinaciones y genera circunstancias para poder conseguir esos objetivos y esas metas. Cuando todo esto se genera, se realiza la ejecución. Para realizar la ejecución, este informático, dentro de su fragmentación, genera también otro vehículo, quizás el más importante o la base, que sería el cuerpo, el cual está digamos, tiene las herramientas de la mente y del ego, ¿no? Que nosotros conocemos como personalidad. Es muy importante determinar que este cuerpo que está equipado, digamos, con mente y ego, tiene su conexión directa, o sea, cada parte de estas tiene su conexión directa con su creador, con este informático, ¿no? Y entonces tiene una memoria que nosotros conocemos como genética y tiene un origen o una que nosotros, digamos, podríamos interpretar como esta historia, ¿no? De quién, de dónde viene este cuerpo, ¿no? Pero como ya hemos visto, por un poco por lo que hemos analizado de cómo llegó el ser humano, en qué fases, por qué civilizaciones y por qué épocas y con lo que se encontró, digamos, con lo que se encontró, pues ese cuerpo, digamos, sufrió diversas modificaciones, ¿no? Diversas modificaciones y sufrió también determinados cambios, pero aún así sigue perteneciendo a quien lo creó, es decir, a ese informático, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una extrapolación, digamos, sencilla para entenderlo, digamos otra vez que tenemos el cuerpo, vamos a verlo desde otro lado, otra perspectiva, tenemos el cuerpo en el cual habita una fragmentación que utiliza unos vehículos dentro de un programa para realizar una ejecución de un proceso general. A modo de ejemplo, digamos, vamos a poner otro ejemplo, digamos que un vaso de cualquier material, digamos puede ser barro, acero, cristal, en ese vaso, eso sería el cuerpo, digamos la parte material, ¿no?
el agua o el líquido que introducimos en ese vaso sería el alma, ¿no? Sería el alma, que puede ser un alma pura, un alma mezclada, un agua con aceite o un compuesto, ¿no? Y los cuerpos sutiles serían como una especie de mesa donde nosotros, digamos, en el entorno, por ejemplo, dentro de esta casita tendríamos la mesa, tendríamos el vaso que está lleno por un tipo de agua, y ese tipo de agua o líquido puede ser de diferentes calidades, como también el cuerpo puede ser de diferentes compuestos o orígenes, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Pero que en la ejecución de todo el sistema a través de esta simulación de un programa y proceso, pues está en un planeta que tiene unos entornos, y lógicamente este cuerpo se interrelaciona con otros cuerpos, ¿no? Aquí podríamos poner otros cuerpos o un grupo de personas, ya sean humanas o no, que generan una interacción, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que hay o que ha habido, ¿no? También por esta intervención que hemos visto con los negativos, que fue que, bueno, que el ser humano solamente se identifica con el vaso, ¿no? El ser humano solamente cree que es el vaso. Entonces este cuerpo, digamos, o este vaso que está equipado con la mente y el ego y genera una personalidad, esta mente y el ego, digamos, son instrumentos de propia supervivencia de este cuerpo. Y por lo tanto, en las épocas de máxima dualidad, donde al ser humano se le obligó a estar, digamos, en un nivel bajo, digamos, de tercera, con el control solamente de sus 3 chakras inferiores y lógicamente con una conciencia muy baja, pues lógicamente el ser humano solo se identificaba en el aspecto de supervivencia, ¿no? De supervivencia, y intentando explotar su mente y su ego. Entonces, una de las desventajas, la ventaja es que lógicamente generaban una supervivencia de los cuerpos, pero la desventaja es que el ego, como hemos visto como característica negativa, siempre es insaciable, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, en el caso de por ejemplo, suponiendo desde la perspectiva humana, en el caso de acumulación de conocimientos, pues el ego siempre quiere más, ¿no? Y obliga a la mente a desarrollar más acciones para acumular, ya pueden ser conocimientos, riquezas, posesiones materiales, poder, etcétera, ¿no? Y la mente también está limitada, digamos, a unos niveles que no tienen tampoco perspectiva, digamos, su perspectiva está limitada, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con el alma? Pues basándonos en el otro concepto, aquí he puesto una A de alma, y lógicamente el alma puede ver la totalidad, ¿no? Aunque aquí solamente estaba hasta el 8, vamos a suponer que está hasta el 12, y entonces el alma, al ser una parte del fragmento de ese informático que la creó o de la cual se desprendió, tiene toda esta visión, por lo tanto comprende exactamente el sentido de todo esto. Sin embargo, la mente, al estar, digamos, en un mundo tridimensional, recordar que aquí estaba el nivel, vamos a suponer que este es el ser humano que está equipado con una mente y con un ego, ¿no? Entonces, este ser humano, pues bueno, su visión, digamos, está más limitada y no puede entender el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre solo considerarnos lo que sería el cuerpo y la personalidad y digamos, lo que sería ya, por ejemplo, que nuestro vaso, digamos, que aflore en nuestro vaso de agua la energía del alma, la diferencia es esa, ¿no? La diferencia es un tema de percepción y de perspectiva. Entonces, si la personalidad es la que domina, digamos, dentro de la simulación, pues puede ser un indicativo que esa alma es joven, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en el proceso
de dominar, digamos, esta faceta. Y hay muchas almas, digamos, almas jóvenes que están encarnadas ahora mismo en el planeta y han venido, digamos, a pasar este proceso, ¿no? Una cosa muy importante que la gente no entiende es que se ha comprendido o no se ha comprendido el fragmento, digamos, el alma, desciende siempre voluntario a experimentar en esta simulación, es decir, no es obligada, ¿no? Entonces mucha gente no entiende por qué, sobre todo desde la mente, no entienden por qué uno puede elegir determinadas simulaciones, ¿no? Pero hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Pues lógicamente un ser humano con todas las comodidades y sentado en un sillón, pues nunca va a esforzarse para desarrollar determinadas habilidades que le son útiles al alma y que por eso vino. No vino, digamos, a pasarlo a ver. Recordar que esto es una simulación. Esto es una simulación y hay unas interacciones en el mundo tridimensional para poder avanzar. Lógicamente, la parte, digamos, que nadie está de acuerdo es que hay un componente que sería la N, ¿no? De los negativos, que hemos explicado que cuando el ser humano apareció en el planeta, pues aparecieron unos negativos y digamos que trastocaron tanto el entorno como la simulación, como las metas y los objetivos que estaban previstas para este humano, que si solamente se hubiera relacionado con vasos llenos de agua limpia o agua pura, pues lógicamente no hubiera sufrido tanto o no hubiera tenido tantas desventajas o retrasos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso le dio a la simulación, un componente de complejidad mayor que el informático aceptó y dijo, bueno, está bien, digamos, quizás el código, digamos, se me estropeó o se me corrompió en esta parte, pero me va a servir para reforzar aquellos seres que van a pasar, digamos, de nivel, ¿no? a la segunda parte de esta simulación, ¿no? del juego. Entonces, es muy importante establecer la diferencia entre lo que es lo material y lo que es lo interno, ¿no? El cuerpo, lógicamente, tiene una memoria, tiene una genética y tiene su conexión directa, digamos, con su creador independiente, y por eso muchas veces no se conciben determinadas experiencias que tiene, o recuerdos, eso es muy importante, que tiene el cuerpo cuando por ejemplo, tiene reacciones entre lugares, personas, zonas, porque tiene una memoria genética, ¿no? Y tiene una memoria de origen, digamos, de su historia. Otra cosa es quién lo habita, ¿o no? O qué lo habita, ¿no? ¿Qué sería esto? Pasemos a la siguiente. Aquí, ¿qué vamos a ver, no? Bueno, vamos a ver, otra vez tenemos, digamos, esta línea que nos divide entre lo que sería la zona de dualidad tridimensional o de conflicto, y a donde vamos, que sería el inicio del nivel espiritual, ¿no? o la unidad. Aquí aquí lo pusimos, el nombre que le pusimos fue inicio del desarrollo espiritual, digamos, sería la unidad, ¿no? Entonces, actualmente, dentro del mundo que nos toca vivir, tenemos que este mundo principalmente está controlado por el miedo, que básicamente es el control, el poder, la obediencia, la imposición, la culpa, la agresión, ¿no? Y esto genera una conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva hace que el ser humano, y vamos a imaginar que este punto es el ser humano, que quiere pasar, es decir, que quiere pasar ya al siguiente nivel, está rodeado actualmente con lugares y personas con un ambiente circundante, ¿no? Digamos que está rodeado en
En esta simulación, digamos, tiene una serie de características. Lógicamente aquí puse un entorno ideal, ¿no? Pero mucha gente está en entornos no ideales. Y también por, digamos, elementos actuales, vamos a poner actuales, como pueden ser los medios de comunicación, ¿no? Que lo están bombardeando constantemente acerca de cómo debe de ser, cómo debe de vivir, cómo debe de sentir, cómo debe de expresarse, ¿no? Y otra cosa que no podemos ver, que serían las entidades astrales o ese mundo astral, que aunque hemos dicho que eso, bueno, ya se está disolviendo, todavía está jugando, digamos, un papel muy predominante, aunque no es una parte, digamos, cuando hablamos de la conciencia colectiva, aunque esto no es la parte principal de la conciencia colectiva, digamos que esto podría ser un ejemplo tanto de lo que rodea al ser humano, tanto física como astralmente, como un tercer componente que sería artificialmente, que ni siquiera he tocado. Pero eso sería la conciencia colectiva que está dominando al ser humano en esta época, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica o cómo se establece la comunicación entre humanos que están todavía en el mundo de la dualidad o en el mundo tridimensional? Bueno, se atraviesa a través de, digamos, una persona, está equipado con una mente y una ego, que es un sistema de autoafirmación que ha servido para la supervivencia y generalmente, inicialmente, como ese elemento de supervivencia, se juzga, se analiza y se compara. Lógicamente esto es digamos, una herramienta de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta de doble filo. Bueno, porque para el alma, digamos, son herramientas que son válidas siempre y cuando el ser humano o ese vaso colabore en el proceso final, digamos, en los objetivos y en las metas, ¿no? Muchas veces el hecho de que el cuerpo, la mente y el ego, digamos, en ese código de programación tengan fallos, digamos que haya una disgregación de datos y por lo que sea falle el programa y tenga que ir al reciclaje, digamos, tenga que ir a la zona baja de reciclaje, donde nada se desperdicia, sino que va en el reciclaje. Lógicamente, de cara al ser humano, pues parece muy cruel, ¿no? Y parece el final. Pero digamos que a nivel de alma no es tan grave, ¿no? Porque el alma, si este cuerpo o esta personalidad realmente no es útil, pues recordar que lo abandona y entonces se queda, digamos, un cuerpo biológico resultante que sin alma realmente o sin energía no tiene vida, ¿no? Entonces ahí es donde incluso en esos abandonos pues es cuando ocurren las posesiones, ¿no? Que ya, como hemos dicho, está dentro de ese mundo que no vemos, que ya se está empezando a disgregar, ¿no? A disolver. Cuando pasemos, digamos, ¿cuál sería el secreto para hacer una transición tranquila, ¿no? Dentro de lo que cabe? Lógicamente cada uno tiene circunstancias muy diferentes. Pero el secreto es, si volvemos a dibujar aquí nuestro vaso de agua, con esta agua que puede ser un agua, lógicamente, agua pura, pues lo ideal es tener, digamos, partes del vaso, nuestro nivel de conciencia, a pesar de todavía estar en el mundo tridimensional, aunque estemos ya en una cuarta, a nivel de conciencia, estar entre las dos, es decir, tener la mente y el ego en la parte alta de la cuarta densidad y la conciencia ya elevándolo a la quinta densidad, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, se consigue empezando a practicar y a controlar esto, ¿no? Es decir, empezando a controlar nuestra mente y a nuestra ego para no juzgar, no analizar, no comparar. Yo siempre he dicho que en este momento y en los próximos meses, digamos, cuando ya se empiecen a desvelar algunas de las cosas que eran como ciencia ficción, ¿no? Pero que van a empezar a salir en los medios de comunicación y ya están empezando a salir,
pues de nada nos sirve, digamos, ser agresivos en contra de estos seres negativos, ¿no? Que hemos hablado que han contribuido, digamos, al anclaje de muchos humanos a esta zona tridimensional, ¿no? De nada nos sirve porque eso es lo que ellos buscan, es decir, cuando nosotros utilizamos esta agresividad hacia estas entidades y sobre todo hacia su estructura, no tanto sino a su estructura, esa misma energía de agresividad los alimenta y es utilizada en nuestra contra, ¿no? Entonces hay que controlar esto hay que controlarlo para no alimentarlos y sobre todo pasar a otro nivel de comunicación que ahora voy a explicar, ¿no? Aquí puse AA y es para acordarme que tengo que hablar de las almas antiguas. Esto es bastante interesante y quizás importante para alguno de vosotros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las almas antiguas, la clasificación es muy difícil de hacer porque digamos que hay almas antiguas que proceden de otros mundos, es decir, que son extraterrestres, como almas antiguas que llevan, digamos, milenios con nosotros, ¿no? Y que fueron hiperbóreos, o que estuvieron en esta civilización, o que fueron atlantes, etcétera, ¿no? Entonces, muchas almas antiguas están aquí, y también hay otras almas, digamos, antiguas que vienen de mundos superiores, de donde vienen los instructores. Entonces, no se pueden catalogar tan sencillamente, o tan fácilmente, perdón. Entonces, un alma antigua, vamos a llamarla, que bueno, vamos a decir que son almas humanas antiguas que vienen a ayudar al ser humano en diferentes procesos o partes de la transición. La posición de estas almas antiguas, algunos dirán, bueno, pues como son almas antiguas, todo lo tienen más fácil, ¿no? Bueno, no es así. Es decir, las almas antiguas, las más valientes, digamos, vienen a este punto. ¿Y por qué digo las más valientes? Son las más valientes, las más capaces y las más atrevidas, o incluso se podría utilizar otra expresión que serían las más inconscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen en el mismo nivel que un ser humano, es decir, no tienen recuerdos de quiénes son y normalmente su entorno, es decir, el entorno en el que ellos generalmente aparecen, son entornos bastante duros. ¿Y por qué esto es así, no? Bueno, pues porque digamos, hablando, digamos que serían entornos grises, ¿no? Bastante duros. Hablando de un proceso a través del cual los negativos, digamos, establecieron un control y una estructura, digamos, casi perfecta, ¿no? Una estructura casi perfecta, lo expliqué aquí. Establecieron una estructura casi perfecta de control, estos puntos azules, de control de seres humanos a través de una estructura de otros seres encarnados en seres humanos. Pues bueno, estas almas antiguas vinieron a introducirse como un proceso de infiltración para desarmar, digamos, esas telarañas, ¿no? o esas mallas, digamos, de control. Entonces, estas almas antiguas, cuando llegaron a este nivel, es muy importante entender que algunas han tenido mucha dificultad en avanzar e incluso muchos de los retrasos del proceso de transición o del proceso de disolución de las cosas negativas han sido pues porque dentro de todo ese embrollo hay algunas almas antiguas que no lograron realizar su misión, ¿no? O no lograron llegar a cumplir sus objetivos por muchas cosas, porque vinieron, digamos, muy audaces y bajaron a un mundo donde realmente es muy complicado operar no solo para las almas, digamos, para las almas que eligen bajar, como este proceso, digamos,
de experimentación o de simulación, sino también para almas que no proceden, hay algunas que no proceden del sistema humano, ¿no? Entonces, esta parte del mundo dual tridimensional con el componente extra, digamos, de dificultad, pues no es sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de las almas antiguas que ya están empezando a despertar. ¿Cómo despiertan generalmente las almas antiguas, no? Bueno, las almas antiguas, en función de sus vidas o de sus parámetros, que son muy diversos, o sea, son muy diversos, es decir, una alma antigua no la vas a encontrar, la vas a encontrar donde se necesita, ¿no? Entonces, muchas veces la gente tiene una idea extraña de dónde se encuentran esas almas antiguas, ¿no? Pero esas almas antiguas pues están en todos lados, trabajando como pueden en función de su nivel. Entonces, en el momento de despertar, empiezan a ser conscientes, de que su nivel es otro, ¿no? Y empiezan a dejar a un lado la mente y el ego, es decir, la personalidad. Entonces, muchas de esas almas antiguas dan unos vuelcos en sus relaciones con la sociedad, con sus familias, con sus trabajos, para dedicarse a algo que yo denominé aquí entrar en servicio, ¿no? Entrar en servicio en favor de la humanidad y por el bien común. Entonces, muchas de estas almas ya están despertando, y su trabajo principal, digamos, es un trabajo muy sencillo, es irradiar la energía a su alrededor. Con cada ser humano que se encuentran, ellos los tocan, digamos que hacen una irradiación. Esto lo expliqué aquí. Hacen una irradiación, y eso es la ayuda espiritual, digamos, que estamos hablando, y lógicamente es algo complicado de explicar porque depende de cada nivel, de cada ser, de cada tipo, ¿no? Pero ellos irradian a todos, y digamos que esa energía que ellos logran irradiar es una energía inteligente que va en dirección de una cosa que es el bien común. Que lógicamente el bien común para mucha gente no lo entenderá, ¿no? ¿Qué sería el bien común, ¿no? Está relacionado con esto, ¿no? De no odiar, digamos, a nuestros negativos, digamos, esta gente que nos esclavizó, y que ellos realmente también incluso irradian a los negativos, ¿no? Para que esos negativos pasen por el proceso que sea preciso para ellos, quienes en función de sus estatus, ¿no? Entonces, bueno, quitando a estas almas antiguas, que también esto que voy a explicar sirve para ellos, es decir, aquellos que están despertando, digamos que la comunicación aún, digamos, vivos dentro del mundo tridimensional, es decir, de un vaso que está con un pie de un lado y de otro pie del otro lado, a nivel de alma, nosotros ya nos vamos a interrelacionar con respeto y amor mutuo. Eso significa que ya va a haber una especie de reconocimiento a otro nivel, ¿no? Vamos a manejar información sin palabras, es decir, va a haber un reconocimiento, para entenderlo sería como por miradas, ¿no? Es decir, vas a mirar a otra persona y automáticamente vas a saber que esa persona es equivalente a ti, vibra como tú, ¿no? Esto va a suceder inicialmente con personas espiritualmente cercanas, es decir, no significa que sean familia tuya. Recordar que muchas almas antiguas vinieron a romper estos esquemas, digamos, no humanos, o incluso de familias reptiles, y digamos que esta gente que es espiritualmente cercana a ti, va a aparecer, ¿no? Va a empezar a aparecer cerca de ti. Va a haber un intercambio que se va a poder notar como una especie de calor en el cuarto chakra, digamos que sería como algo reconfortante, ¿no? Como cuando sientes confort o sientes ese calor humano, ¿no? Y van a empezar a funcionar sus chakras superiores, ¿eh? Eso va a significar, o digamos va a dar como resultado que no haya emociones negativas,
digamos, las emociones negativas van a ir decreciendo siempre y cuando logremos mantener nuestro nivel de conciencia en ese nivel que nos permita estar como humanos en los chakras superiores, que aquí lo expliqué. El tercer ojo va a empezar a funcionar, lo que se llama tercer ojo. Esto va a significar que en relación, es decir, este tercer ojo en relación con el tercer, cuarto y 5 chakra, en combinación con esos chakras y funcionando en conjunto, va a permitir la no interferencia de los seres astrales. Entonces va a significar que incluso estando vivos en dualidad y en este mundo tridimensional, esto te va a dejar de afectar y todas estas combinaciones te van a dejar de afectar. Esto puede suponer, digamos, su punto positivo es de que el avance va a ser, digamos, rápido, y el punto negativo, digamos, que en perspectiva a un mundo dual, pues va a haber cosas que ya no te van a servir, ¿no? Incluso va a haber, digamos, una separación entre lo que van a ser los humanos, digamos, que hacen la transición, y aquellos no humanos o humanos que no la puedan hacer, ¿no? Entonces en eso va a haber mucha diferencia, y por eso no hay que juzgar, no hay que analizar y no hay que comparar, sino que hay que respetar, digamos, el nivel que tiene cada ser, y no hay que intentar forzar a nadie a aceptar nuestros puntos de vista, que pueden ser diferentes por el nivel del alma, digamos, por la edad del alma, ¿no? Entonces, nos vamos a basar por una cosa que nosotros conocemos como intuición, ¿no? Eso que te dice si está bien, si está mal, si tiras por aquí, si tiro por allá. Pero la intuición no es otra cosa más que la comunicación con tu alma. Esto lo expliqué en una gráfica que estoy buscando, lo expliqué aquí. Expliqué que para poder avanzar más rápidamente, el ser humano tiene que hacer el esfuerzo de comunicar con su alma, que es digamos que la que lleva la conciencia y la que connota el nivel espiritual de esta alma, ¿no? Esta alma, como hemos dicho, lo podemos ejemplificar por un vaso de agua, con un agua pura que lleva por dentro, y lógicamente el nivel o la claridad del agua o la calidad del agua es lo que va a permitir o lo que va a guiar a la persona a través de la intuición. Ok, ¿cómo se comunica el alma con ese vaso, con ese cuerpo humano, ¿no? Bueno, a través de la glándula pineal. Es decir, vamos a ver el ejemplo de cómo, por ejemplo, el mundo espiritual se comunica con una alma antigua en servicio que ya está trabajando por el bien común, ¿no? Entonces, digamos que utilizan el canal del alma, y entra por el séptimo chakra esa energía. Es una energía que no, para evitar confusiones, no son palabras, sino que es una carga energética que viene cargada con información. Entonces pasa a través del séptimo chakra, llega a la pineal, que digamos hace como una función de módem, para entenderlo, y luego pasa esa información por el sexto chakra. Por el sexto chakra, que hace como otra descodificación y una protección para la personalidad, para que esto no entre en conflicto. Y en el caso de que esa información deba ser transmitida, baja finalmente al quinto chakra, es decir, baja al quinto chakra, para que a través de este quinto chakra se transmita la información, ya sea verbalmente, ¿no? Si es energéticamente, por ejemplo, si es una irradiación de esa energía, se haría a través del cuarto chakra, ¿no? Y esa es la forma en la cual se está recibiendo esa información, ya sea del mundo espiritual o directamente del alma, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué vamos, no? Si hemos dicho que actualmente estamos dominados por una conciencia colectiva en un mundo tridimensional, ahora vamos a una conciencia universal por el bien común de todos, lo que significa que vamos hacia la unidad, ¿no?
Eso significa que vamos a empezar a manejar y a recibir incluso en las últimas etapas de la transición con energías de alta vibración. Y estas energías van a generar una sintonización a nivel espiritual, energético y físico. Eso significa que aquellos que lo logren soportar, digamos, van a pasar a este nuevo nivel vivos físicamente y van a establecer los cambios necesarios, tanto físicos como mentales, como espirituales, para poder vivir en esa nueva realidad, ¿no? A través del ser, de la Tierra o planeta y en combinación con la humanidad, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos añadir a esto, ¿no? Bueno, el tema de lo que rodea el ser humano es muy importante. ¿Por qué? Porque en las últimas, digamos que en esta última época, sobre todo aquellos que empiezan a ir detrás del velo, es decir, empiezan a tener percepciones extrasensoriales. Esto lo voy a explicar también aquí, a ver dónde lo puedo dibujar. Aquí vamos a explicar. Vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, porque eso también alguna vez me lo preguntaron y hay bastante confusión al respecto, ¿no? Entonces, aquellas personas, lógicamente aquellas personas que tienen lo que sería una percepción extrasensorial, que es el nombre que se utiliza, digamos, percepción extrasensorial, generalmente estas personas generalmente no son, digamos, humanos puros. Hay algunos humanos puros, pero esta percepción extrasensorial, tal y como su nombre indica, no es una recepción de la información de mundos espirituales o del alma, sino generalmente eso viene del astral, es decir, viene de la comunicación con seres astrales, ¿ok? Entonces, esta gente está muy valorada, lógicamente se dedica a determinadas actividades y está muy valorada y la gente lo respeta mucho, ¿no? Pero generalmente la mayoría de ellos son oriones y son alfa y lideran, digamos, lo que se conoce actualmente como mundo espiritual. Y para poderlo entender, esto es como si tú conoces a un señor que te dice que tiene contacto con los extraterrestres, ¿no? Y que dice que él es capaz de llamarlos a voluntad. Entonces él te dice, mira, este domingo vente a mi casa, que en mi jardín va a aparecer una nave y la vas a ver, ¿no? Entonces tú vas ese domingo, llegas a su casa y efectivamente en el jardín aterriza una nave y no solo aterriza, ¿no? Sino que lo saluda por la ventana y se va, ¿no? Entonces tú te quedas impresionado y diciendo, wow, ¿no? Imagínate qué nivel de ser tiene que ser este hombre, que los extraterrestres les hacen caso, ¿no? Pero, como hemos visto anteriormente, en el mundo de los extraterrestres hay extraterrestres que no tienen vínculo. Entonces, probablemente, y lo más seguro, si han hecho ese show o esa exhibición para ti, es que estés en un proceso de captación. Y es un engaño, digamos, un engaño muy interesante, pero es un engaño. Porque, pues porque lógicamente aquellos extraterrestres con vínculo no van a caer en esos trucos de circo, ¿no? Solamente para dejarte, digamos, boquiabierto, ¿no? Y lógicamente esa persona que te llevó a esa experiencia, pues generalmente es también sobrevalorada, igual aquellos que tienen estas percepciones extrasensoriales procedentes del astral y que, bueno, y a través de esas lecturas del astral, pues pueden determinar determinada información que pueden leer en tus cuerpos causal, mental y emocional. Y que te la dan, ¿no? Y bueno, y también te intentan impresionar con eso o con información acerca del futuro, ¿no? Del posible futuro, que hay mucha gente enganchada a esto, ¿no? Entonces, generalmente, lógicamente no podemos determinar
aquí porque no tengo el tiempo, pero son engaños. Es decir, a nivel de los extraterrestres sin vínculo, pues es un engaño de captación, digamos, porque generalmente son extraterrestres que no, que aunque se hagan pasar o ellos se quieran hacer disfrazar, digamos, como seres de estas razas, realmente son seres que están aquí, ¿no? Y incluso muchos de ellos son seres que viven aquí, es decir, que viven aquí hace mucho tiempo y que simplemente, bueno, están intentando hacer lo que pueden para sobrevivir a lo que viene, ¿no? Que es el proceso de elevación del planeta hacia una densidad que a ellos no les va a permitir existir en el planeta, ¿no? Entonces muchos de ellos ya son conscientes, algunos los más avanzados, digamos, son conscientes de lo que viene, y los inconscientes pues siguen en su proceso, digamos, de intentar reclutar a la mayor parte de la población humana para sus fines, que son muy diversos, ¿no? Son fines muy diversos y hay muchos ejemplos. Quizás ahora sería interesante que yo compartiera uno de ellos aquí en la descripción. Voy a poner un enlace hacia uno de esos grupos que ofrecen información, digamos, muy compleja, muy compleja, de verdad, pero que su objetivo final pues no es, digamos, el bien común, ¿no? Bueno, es el bien para ellos, ¿no? O lo que ellos interpretan como su bien o como el bien en general de acuerdo a la percepción que tienen, ¿no? Entonces, digamos, esos no humanos pues tienen su percepción y sobre este rango es donde basan todo lo que ellos conocen, incluyendo su concepto del universo, de la creación, de quiénes son, para dónde van, cómo son, su tecnología, todo, ¿no? Ya lo hemos explicado eso. Lo hemos explicado. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es decir, no hay que darle tanta importancia a esto cuando puedes, lógicamente, acceder por ti mismo a esto. Es decir, puedes acceder a esto. Bueno, yo creo que aquí voy a cerrar, digamos, la explicación de estos detalles. Y bueno, comunicar que estoy en un proceso, digamos, de mudanza, además de mudanza no local, sino que me muevo de un sitio a otro sitio bastante alejado y probablemente no voy a poder grabar como lo estaba haciendo antes por muchas circunstancias, ¿no? Porque igual no voy a tener el tiempo o no voy a estar, digamos, con la disponibilidad que necesito para hacer este tipo de cosas, pero no obstante, pues bueno, hay en la información de contacto de este canal, hay un link a un canal que yo tengo en Telegram. La gente que quiere entrar ahí, no hablamos realmente, no se habla mucho, pero alguna gente ha ingresado y digamos que me han hecho algunas preguntas, digamos, interesantes, que proceden lógicamente de sus conclusiones acerca de la información que estoy proporcionando, ¿no? Entonces, el que quiera entrar ahí, pues es libre de hacerlo. Digamos, no prometo tampoco mucha atención a ese sitio, pues porque a veces no tengo ese tiempo. Pero bueno, cuando vuelva a tener tiempo, seguiré, digamos, haciendo estas grabaciones y aunque yo considero que, bueno, que a partir, digamos, de estas fechas vamos a estar muy entretenidos viendo los goteos en las noticias, ¿no? Y los eventos que se avecinan y que simplemente pues van a ser, digamos, la constatación de que vamos hacia esto, ¿no? Vamos hacia esto. Va a ser muy interesante ver cómo se mueve todo, ¿no? Mi único consejo sería otra vez intentar controlar esto, ¿no? Es decir, intentar controlar el juzgar, el analizar, el comparar y sobre todo el culpabilizar, ¿no?
hay que intentar ya centrarnos en el avance, para que no nos arrastren hacia abajo con su sistema. Hay que entender que cada vez que nosotros le abrimos la puerta a un pensamiento negativo, empieza a funcionar todo esto como una máquina compleja y empezamos a descender de nivel hasta los niveles básicos, ¿no? Y no podemos darnos el lujo ahora de hacerlo, ¿no? Esto es un sistema muy complejo que realmente yo expliqué muy poquito de esto, tampoco quería asustar a la gente porque esto no se ve, la gente generalmente no lo puede ver, pero es muy importante centrarnos hacia lo positivo, ¿no? Va a haber cosas muy, muy, muy interesantes que se van a dar. Y nuevamente, ¿no? Hay que intentar evitar los sitios conflictivos, la gente conflictiva, hay que intentar evitar todo lo que son esas pócimas que nos quieren imponer a toda costa, y hay que intentar estar optimistas, sin luchar contra esto y siendo conscientes de que estamos en un cambio, ¿no? Y que ese cambio quizás no lo comprendemos, y que cuando no lo comprendamos a través de los procesos, y de esto se trata, ¿no? El proceso de meditación finalmente es esto. Entonces, si tú ya meditas, intenta centrar tu atención en este proceso, ¿no? Y si no meditas, ponte a meditar y vas a ver la diferencia, vas a ver el concepto, vas a ver que hay un ejército, digamos, de seres, incluyendo tus guías, que están intentando hacer lo imposible, por ayudarte, ¿no? Entonces, en cuanto tú tiendas la mano, ellos inmediatamente reaccionan, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias. Chao.